Bueno, pues vamos a empezar con este webinar que titulé Las nuevas tendencias en odontología. Esto es porque creo que hay dos tendencias actualmente que están en auge aquí en México. Y la primera es la fibrina rica en plaquetas. No, mi socio José María y yo llevamos desde el 2014 desarrollando este tema, obviamente para nuestra clínica privada, pero a lo largo del tiempo y de los casos, esto se convirtió en un concepto de un curso que ya lleva 3 años. Hemos estado en varias ciudades y es un tema relativamente nuevo en México, porque en realidad esto de los concentrados plaquetarios como el PRP, el PRFC y el PRF, pues algo que ya se ha estado venido manejando en la odontología. Sin embargo, el PRF, aunque se descubrió en el 2001, o sacaron el primer protocolo en el 2001, a nosotros nos llegó hasta el 2014.
Y esto parte un poquito del por qué yo empecé a hacer armonización orofacial, porque más o menos como 2 años de estar dando el curso, liberan unos protocolos de fibrina rica en plaquetas inyectable y empezaron a sacar protocolos para técnicas faciales y entonces ahí fue cuando decidí yo inclinarme por esta tendencia de las cosas faciales. José María siguió en la parte quirúrgica y actualmente nuestro curso ya lleva técnicas de armonización facial con IPRF, por lo cual fue lo que hice dar el salto a armonización orofacial. Todo esto que involucra toxina botulínica, ácido hialurónico, lipoenzimas y muchos otros tipos de tratamientos. Y es por eso que estas dos nuevas tendencias que actualmente ya están en México, que son prácticamente áreas de la odontología que no enseñan en las universidades, eh, pues es lo que yo vengo aquí a presentarles en este webinar, ¿no? Este es un poquito de la historia, de la trascendencia que he tenido a lo largo de estos últimos años. La verdad es que no es mucha, pero ha sido muy satisfactoria. Me ha dejado grandes amigos. Por ahí está el doctor José María en una foto, ahora que fuimos a Culiacán a dar este curso de PRF. Por ahí arriba está la doctora Katy Martínez, la doctora Ariadne, directoras de Abrahop México y Abrahop Brasil. Por ahí sale Pamela, directora de la Secretaría Mexicana de Toxina Botulínica y Rellenos Endodérmicos. Acá abajo están dos de mis grandes amigas y compañeras de trabajo, la doctora Elizabeth Islas y la doctora Geraldine, grandes armonizadoras. De hecho, en el curso de 2 días estoy con Eli y en el curso de 3 días estamos los tres y es un curso súper intensivo. Entonces, la verdad es que la trayectoria ha sido poca, pero me ha dejado bastante satisfacción en cuanto a la parte profesional y a las amistades que hemos logrado, ¿no? Entonces, entrando de lleno a esto, nosotros tenemos que entender que cada cosa nueva que sale o cada innovación es difícil de comprenderla, eh, porque no estamos listos para ver o no sabemos qué es lo que hace. Entonces, nosotros como odontólogos podemos ya tener como un área más allá de los dientes, de lo que nos encasillemos nosotros mismos en los dientes y ver más allá, ¿no? Ver todo en la integridad de un rostro y no nada más de los dientes. Y tomando en cuenta esto que les digo, pudiéramos ver ya en un futuro que nosotros podemos ofrecer toxina botulínica como el Nabota. Después aquí abajito está un Ultimate A-Corrector, que es un peeling superficial para la hiperpigmentación de las bolsas palpebrales. Eh, Tenemos el IPRF, que es lo que les comentaba de la fibrina rica en plaquetas inyectable. Podemos tener tratamientos con INERV, que son péptidos biomiméticos específicos para lipopapada. Tenemos lipoenzimas también, que nos ayudan a hacer lipopapadas. Tenemos rellenos faciales o rellenos endodérmicos como el Tiosal Ultra Deep, que es una de las marcas que yo utilizo, un modelo de ácido hialurónico que utilizo. El Aquashine, que es para hacer skin booster o mesoterapia para hidratación facial. Entonces, como verán, no son todos los tratamientos que existen, pero son todos los tratamientos o todos los productos que podemos utilizar en un solo paciente para tener un resultado óptimo en cuanto a la parte del rostro y complementar nuestro tratamiento de odontología, porque como podrán ver, esta paciente vino por implantes y blanqueamiento y muchas cosas y acabó poniéndose todo esto que ya les mencioné. Entonces, ese es un cambio radical y obviamente es un valor agregado diferente ahora a la clínica. Entonces, hay que entender que, que todo tratamiento tiene que tener, hay algo atrás del telón y esto sería que nosotros con el tiempo vamos a ver que tenemos dos tipos de pacientes para esto de la armonización. Uno de esos pacientes son los pacientes que tienen un nivel de creencia en nosotros como odontólogos, por eso visitan nuestra clínica, porque confían en nosotros como persona y en nuestras habilidades que tenemos y ese costo-beneficio nosotros hacemos que valga y ellos tienen un buen resultado en el servicio, en el tratamiento que le ofrecemos. Por lo tanto, cuando nosotros le decimos, oye, nosotros ya estamos haciendo un nuevo servicio
que es armonización orofacial, ellos confían en que lo vamos a hacer bien y se dejan aplicar este tipo de tratamientos. Pero existen los otros pacientes que ya de alguna manera escucharon esta cadena de tratamientos que tú vas haciendo y van y te buscan. Pero este tipo de pacientes son pacientes que vienen a buscar esa parte estética, la parte del rejuvenecimiento facial. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque vamos a manejar muchos productos en el rostro para hacer modificaciones, para hacer rejuvenecimiento, no es toda la, todo el fin de esto. La verdad es que también esto tiene ciertos tratamientos terapéuticos no estéticos, y nosotros somos clínicos y somos personas profesionales que podemos saber decidir en qué momento hacer un tratamiento estético, en qué momento saber hacer un tratamiento funcional para nuestro paciente y en qué momento hacer los dos. Pero lo que es cierto es que nosotros tenemos que saber sobre qué trabajamos. Y aunque vamos a trabajar en un individuo, nosotros tenemos que saber que existen teorías del envejecimiento, más de 293, 270 y algo teorías del envejecimiento, unas más complicadas que las otras, pero realmente hay teorías del envejecimiento que tienen como cierta razón en su lógica, y muchas empresas diseñan sus tratamientos o sus cosméticos o sus cosmecéuticos en base a estas teorías del envejecimiento, y es bueno saber qué tipo de producto estamos aplicando y en qué tipo de plano o célula va a actuar para nosotros poder tener en cuenta todo este contorno de sobre qué estamos trabajando, si es una célula, si actúa a nivel celular, si actúa a nivel de telómeros, si actúa a nivel superficial, dérmico, intradérmico. Entonces, todo esto es base en las teorías del envejecimiento. No nos vamos a detener en ninguna de ellas. Es importante conocerlas, darles una leída a todas para poder ver y entender más o menos cómo es el envejecimiento en la persona y saber tratar a estos pacientes. Hablando de conceptos, los conceptos, les voy a dar aquí un concepto que yo anoté, lo encontré en una libreta, no sé si de un curso, un congreso, me gustó mucho el concepto de armonización y lo puse en esta presentación. La verdad es que no sé quién lo dijo o en qué artículo venga. Si alguien sabe me lo comenta y ya le ponemos la autoría. Dice: la concepción de la armonización orofacial la encuadra en un todo que es el rostro y se preocupa además por la fisionomía y los tejidos faciales para lograr un resultado integral. Es decir, ya no nada más estamos enfocados a los dientes, sino nos vamos a toda la parte de la fisionomía del rostro. Específicamente del yoides para arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque aquí en México es una tendencia nueva, en Brasil ya existe la especialización en armonización orofacial. Bueno, de hecho en Brasil, en Perú y en Venezuela son 3 países, y ustedes saben que Venezuela y Brasil son unos tops en esta parte de la medicina. Ellos ya cuentan con universidades que cuentan con la especialización en armonización orofacial. Eso quiere decir que tú como odontólogo puedes ya escoger estudiar esta especialidad y al final sales con una cédula profesional, lo cual es lo que queremos lograr aquí en México, y por eso es que este tipo de cursos actualmente no hay muchos, el gremio es reducido, todos somos amigos en el gremio de los que damos cursos, pero es la intención que tenemos o la finalidad, que en algún momento alguien o algo haga o pase para que esto sea una especialización, como cuando llegaron los implantes hace más de 20 años, ¿no? Estos cursos actualmente, al menos el mío, está avalado por Abrahop, la Asociación Brasileña de Armonización Orofacial. Está avalado por la Secretaría Mexicana de Toxina Botulínica y Rayados Endodérmicos y está avalado por la Secretaría de Educación Pública, o sea que tiene un aval muy fuerte, e incluso los cursos de Pamela están avalados ya también por la UNAM. Esto quiere decir que la UNAM ya se tomó la molestia de ver los temarios, analizarlo y decir sí, ¿no? Es viable y te lo avalo para el odontólogo. Entonces, la armonización orofacial o bucofacial o facial, en caso de que seas médico, para mí es todo lo que tenga que ver con la introducción de una aguja en la cara con un producto, es decir, toxina botulínica, ácido hialurónico, péptidos biomiméticos y enzimas. Y la estomatología estética es todo lo que tenga que ver
con aparatología en base al rostro, es decir, una dermocosmecéutica, mesoterapia facial, la propia aparatología, muchos diferentes aparatos para hacer microdermoabrasión punta de diamante, hidrodermoabrasión, vacuum terapia, o sea, todo lo que tenga que ver con aparatos. Y aquí pongo los factores de crecimiento o estos concentrados plaquetarios, el PRP y el PRFC de primera generación y el PRF de segunda generación, porque aunque el fin es inyectar estos factores o estas células con una aguja en la cara, no podríamos hacerlo si no dependemos de una centrífuga. Por eso es que están acá abajo en esta clasificación mía. ¿Sobre qué vamos a trabajar? Sobre los estándares de belleza. Es decir, existen muchos estándares de belleza, pero ese es uno de los más comunes o de los con el cual nos identificamos más, que son estos triángulos de la belleza. No es más que el triángulo que se va invirtiendo a lo largo del envejecimiento. En todo tratamiento estético, el objetivo es la reestructuración del rostro, mejorando los llamados triángulos de la juventud. Estos triángulos no es más que cuando tú pierdes, nosotros tenemos unos cojinetes de grasa, lo vamos a ver más adelante, eh, empiezas a perder esta estructura y este volumen de grasa en el rostro que te da protección al sistema ESMAS y que al mismo tiempo te da tu reconstitución fisionómica de cara, los empiezas a perder o se empiezan a caer por gravedad, y al mismo tiempo que esto pasa, la piel empieza a perder sus propiedades y empieza a perder ácido hialurónico y empieza a perder elastina y empieza a perder colágena, lo cual hace que esta piel le dé cierta tensión, tenga cierta flexibilidad para soportar estos cojinetes. Pues obviamente, por decirlo en vagas palabras, el traje te empieza a quedar grande y la piel se empieza a colgar, y entonces por gravedad este triángulo se empieza a invertir y los pacientes van a querer que nosotros regresemos o trabajemos sobre el triángulo de una persona joven, porque ellos ya están en una etapa de caída o de crecimiento en cuanto a la gravedad en la piel. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar y sobre esto nosotros vamos a empezar a planear nuestros tratamientos. Para esto tenemos ya lo que es la antrometría facial, ya tenemos medidas, no es como al ojo clínico, no es como de yo creo que aquí te pongo y aquí te falta y si aquí hago esto y después vemos qué hacemos, no. Hay que seguir estándares de belleza, hay que seguir tendencias. Ahorita la tendencia son labios prominentes, pómulos elevados y barbilla marcada. No con esto quiero decir que vamos a hacer una sobreexposición de producto y vamos a quedar como con estas bolas y unos labios muy grandotes. No, 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 no. Es darle el volumen o un sobrevolumen mínimo en el cual nos veamos naturales o las personas se vean naturales sin caer en la exageración. Eso es la tendencia ahorita, no ser tan, marcar líneas de naturalidad bien marcadas. Entonces, tenemos que evaluar al paciente visualmente en proporciones y podemos analizarlo digitalmente para hacer nuestra armonización adecuada, ¿no? Aquí tienen un poquito de ventaja los ortodoncistas porque obviamente ellos manejan o manejamos todo lo que es cefalometría y todas las herramientas que nos proporcionaron en la especialidad para la cefalometría. De igual forma, los que son protecistas o están muy acostumbrados al DDS, no necesariamente al DDS de Coachman, pero a estar haciendo diseño de sonrisa digital, tienen al alcance este tipo de herramientas que nos vamos a poder ver en proporciones, el análisis de tercios y el análisis facial. Y si no, tenemos al alcance de aplicaciones como la de la paciente de donde están las reglitas, se alcanzan a ver unas líneas muy tenues. Arriba dice un 8.94, que es lo que la aplicación califica como máximo de simetría. Ella anda en ronda casi llegándole al 9, lo cual está bien. Eso ya te lo da una aplicación, ¿no? Entonces también tenemos ya esta ayuda. Es importante realizar palpación de la zona, evaluar la elasticidad de la piel, buscar implantes anteriores. Por implantes nos referimos a rellenos anteriores que se haya puesto el paciente. Y ahora, antes de empezar, hay que sacar las justificaciones. Aquí van a ver una lista de tratamientos que yo los pongo como justificación odontológica. Son los tratamientos que yo hago. No son todos los tratamientos que existen en armonización, sin embargo, yo los decidí como clasificar por área para tener como una idea, un panorama de cómo es que la armonización orofacial está justificada perfectamente en odontología. Más allá de que si
en las leyes está permitido, no está permitido, que solo es para, o sea, creo que ya pasamos ahorita a esa etapa en la de que eso solo lo pueden hacer los odontólogos, eso solo lo pueden hacer los médicos, eso solo pueden hacerlo los otorrinos, porque la realidad es que estos son tratamientos muy nuevos que ni siquiera vienen en la Ley General de Salud. Entonces, no es que no estén permitidos, tampoco están prohibidos. Y ahí puede haber muchas lagunas en cuáles trabajar. Eh, Hay muchos abogados que se han dedicado a ver estas lagunas, entonces la verdad es que hasta ahorita no hemos encontrado una ley que realmente te diga que no puedes hacer. Hay limitantes, sí, la ley es específica y clara diciendo que ningún odontólogo puede hacer modificaciones de estética facial por algún medio quirúrgico y todo lo que estamos haciendo aquí no es quirúrgico. Es por eso que también con las bichectomías traen ahí como esa onda de que sí se puede, no se puede, el odontólogo, porque al final de cuentas es un acto quirúrgico, pero si bien la bichectomía se hace por medio de la cavidad intraoral, entonces queda bien a lo que hace un odontólogo. Pero, por ponerles un ejemplo, en ortodoncia, nosotros podemos hacer perfilamiento mandibular en pacientes mesocefálicos y cambiar o tratar de cambiar esa dimensión del paciente en cuanto a su cara redondita, ¿no? Podemos hacer un aumento de tercios faciales, sobre todo podemos hacer compensaciones en perfil pacientes clase 2 y clase 3, aquellos tratamientos de ortodoncia que en un principio son o deben ser quirúrgicos y el paciente no quiere hacer una cirugía y bajo el consentimiento informado él está de acuerdo en que se le haga un tratamiento de ortodoncia compensatorio, nosotros sabemos de antemano que al iniciar ese tratamiento no vamos a lograr la armonía por completo porque sabíamos que ese paciente era un paciente de ortodoncia quirúrgica. Sin embargo, con la ayuda de la armonización orofacial, ahora podemos tratar de compensar esos perfiles después o post tratamiento de ortodoncia compensatorio y con esto ayudar más a la estética del paciente sin la necesidad de la cirugía. No quiero decir que no los podemos saltar, pero va a haber pacientes que no lo acepten, no quieran operarse. En estética dental, sobre todo en el diseño de sonrisa, que ahorita está muy de moda, que si el Floor Injection Technique de Enrique Díaz, que si las veneers de Hugo Contreras o las carillas de Jesús Dolores, todo esto, eh, el diseño de sonrisa no debería ser visto nada más en dientes, sino todo el complejo o todo ese tercio inferior que es realmente lo que involucra una sonrisa de una persona. La sonrisa de una persona no nada más es enseñar los dientes, sino enseñar los labios, enseñar los pliegues, enseñar. Entonces, nosotros podemos trabajar con armonización orofacial, sonrisas gingivales, una sonrisa gingival alta, una sonrisa invertida de las comisuras, corregir líneas de marioneta, proyectar la nariz un poquito, modificar el ángulo nasolabial. Entonces podemos actuar con muchas herramientas para hacer que este diseño de sonrisa sea un verdadero diseño de sonrisa. En implantología tenemos ejemplos como regeneración ósea con el PRF, que obviamente eso es otro tema, o regeneración biológicamente guiada. Sin embargo, sí tenemos la infiltración de tejido blando para rellenar volumen con algo que se llama APRF líquido, que es un concepto o un protocolo que acaba de salir el año pasado y que estamos probando y que ha funcionado bien. Y es como hacer el mock-up de una armonización orofacial. Pero bueno, estos temas ya lo vemos más adentro en el curso. Este, em, ¿Qué más? Un tratamiento de hipersalivación, por supuesto que es del odontólogo. Bruxismo, por supuesto que es del odontólogo. Volumen en una papila interdental, pues por supuesto que es del odontólogo, obvio. Y preservaciones alveolares con ácido hialurónico y cicatrización también se pueden hacer. Migraña de origen tensional. Y así me puedo seguir con muchas cosas. Viscosuplementación del ATM, ya puede ser con IPRF con ácido hialurónico. Entonces, como verán, existe una gran variedad de áreas donde la odontología está muy involucrada directamente con el rostro. El hecho no es de que esté mal, lo que pasa es que nunca en la escuela nos enseñaron que podíamos hacerlo. Entonces ahí es donde yo creo que está más bien, es más bien esa visión del odontólogo. No es que estemos invadiendo áreas o que estemos sintiéndonos doctores, simplemente no nos lo enseñaron, pero es parte de lo que nosotros sabemos. Entonces,
ahorita hablando precisamente que uno de los primeros temas del que voy a hablar es la toxina botulínica, el Botox. Eh, no nos vamos a detener mucho en anatomía, perdón, ni siquiera en el curso nos detenemos tanto en la anatomía porque podríamos dar un curso de solo anatomía, pero es importante conocer la anatomía porque es importante saber los planos donde nosotros vamos a trabajar. Veamos como armonizadores que nosotros a partir de ahorita vamos a trabajar en 4 dimensiones. O sea, tenemos la dimensión 3D de un paciente, como lo ven aquí en la fotografía, pero esta es una fotografía, el paciente no se está moviendo. Nosotros vamos a trabajar sobre una dimensión más que se llama movimiento. Nosotros que tenemos que valorar hasta dónde llegan esas inserciones musculares, hasta dónde se eleva una sonrisa, para tratar de hacer tratamientos que no modifiquen mucho el aspecto o personalidad de la persona, valga la redundancia, en cuanto a una sonrisa, en cuanto a una expresión, y no cambiar por ahí esa parte. Entonces tenemos que ser conscientes que no nada más es inyectar y dar volumen, sino también trabajar el movimiento de estos músculos. Tenemos que saber qué músculo estamos trabajando, qué músculo tengo que inyectar yo si quiero hacer una sonrisa alta, es decir, saber exactamente dónde está el elevador del labio superior para saber que ese músculo es el que tiene que llevar toxina. Si yo quiero hacer una sonrisa gingival, saber dónde está el depresor del labio inferior, si es que nosotros estamos haciendo, esto se utiliza mucho cuando haces una regeneración. Hay casos muy específicos. Un paciente clase 3 que por alguna razón hay que hacerle una regeneración anterior para poner implantes o colocar implantes con una regeneración sencilla. Y pues nuestra mayor habilidad como personas que ponemos implantes sería hacer un buen manejo de tejidos, hacer un buen manejo del tejido blando para que soporte esa tensión que va a dejar el volumen que tú metiste del injerto o del implante, cosa que no había antes. Y una de las cosas que más miedo nos da a los que ponemos implantes o hacemos regeneración es que se nos expongan las mallas o que se nos expongan las suturas porque sabemos que eso contamina y compromete la cirugía. Entonces imagínense un paciente clase 3 que tiene que ser operado en el sector anterior y tienes que darle volumen, dándole unas unidades de toxina botulínica en el depresor del labio inferior, liberas esa tensión y puedes dormir más tranquilo de que esas suturas no se te van a desgarrar. Y así nos tenemos que ir, ¿no? Si vamos a trabajar un tercio superior, saber dónde están los orbiculares del ojo, los corrugadores para no tener tosis. Entonces, es importante saber dónde están los músculos o en qué zona están, porque existe algo que se llama anatomía de infiltración. La anatomía de infiltración es la anatomía que nosotros nos tenemos que aprender y no es más que la misma anatomía de los libros, salvo que le tenemos que agregar el hecho de que nosotros tenemos que meter una aguja en un plano externo o un plano interno del rostro, sabiendo qué planos vamos a pasar. Entonces, las zonas donde vamos a trabajar, pues son las zonas de 4 dimensiones, las 3 que conocemos y el movimiento. Y también tenemos que ver al rostro como 5 planos. Hablando de los planos sería el cráneo con el periósteo sería uno. Luego tenemos una capa de grasa fija que nos da un volumen a la cara. Luego tenemos el sistema ESMAS, que es como estas inserciones de músculos y arterias y venas. Después tenemos cojinetes de grasa móvil, sistema muscular y tegumentario. Entonces, todo este sistema ESMAS que se entrelaza es el sistema que pasa por la cara. Y para nosotros en una paciente pudiera ser muy fácil decir, en esta paciente que tengo en la foto, decir, bueno, pues yo creo que por aquí pasa la arteria facial y se anastomosa con las dorsales de la nariz, se anastomosa puede llegar aquí con la angular del labio y después se vuelve la oftálmica y ya nos queda en las... Pero una cosa es verlo así, pero la realidad es que nosotros vamos a trabajar sobre esto. Entonces, si en algún momento ustedes tienen un miedo a causar un daño a un vaso sanguíneo o algo, pues déjenme decirle que lo van a tener inevitablemente. Entonces, quítense ese miedo, pero es importante conocer la anatomía de músculos, cojinetes de grasa e inserciones de músculos y venas y arterias para evitarnos problemas a lo largo de nuestros tratamientos, ¿no? Y esto no es más que anatomía y esto es uno de los primeros puntos que nos va a dar la seguridad en hacer bien nuestros tratamientos. Y para esto nos la pusieron bien fácil en este estudio que se llama zonas peligrosas de la cara.
Es un estudio donde nos van a poner 7 zonas de la cara y nos van a decir, son 7 zonas donde tenemos que tener cuidado cuando hagamos alguna inyección de algún producto, llámese toxina, relleno, hilo o lo que queramos meter en la cara. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en la zona 1, la articular mayor, pudiéramos causar alguna anestesia, dolor o disestesia porque es el área donde pasa el nervio articular mayor y que emerge detrás del músculo esternocleidomastoideo, haciéndose superficial, ¿no? En esta parte. Y así nos podemos ir en la zona 2, en la fascia, en la facial, en la rama temporal, pues que podemos tener una ptosis de la ceja, una ptosis palpebral, una parálisis frontal, si nos vamos mucho hacia acá, hacia el temporal. En esta zona 3, que es la zona amarillita, pudiéramos tener, que es el mentoniano, algún déficit con la comisura al sonreír, igual alguna parestesia por la parte del mentoniano, y así cada una de las áreas nos va a dar cierto tipo de consecuencias que podemos tener, por lo cual tener mucho cuidado. Yo en lo personal soy de tener mucho cuidado con la zona 5 y la zona 6, que son zonas súper, 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 súper comprometidas y que en algunos casos habrá quien si quiera rellenar, habrá quien diga está prohibido, pero habrá quien lo haga con aguja, habrá quien lo haga con cánula, pero son zonas a tener mucho cuidado. Si nosotros dominamos la anatomía y sabemos qué es lo que pudiéramos causar como consecuencia en algún tratamiento, si nos llegara a pasar, entonces pudiéramos saber qué hacer y actuar rápido y no pasa nada, ¿no? Entonces, estas 7 zonas las vemos a profundidad. Hay que tener un consentimiento informado. Esta es otra de las formas que nos van a proteger. Nosotros ya sabemos que tiene el consentimiento informado y el consentimiento informado, pues obviamente siempre, 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 antes de hacer cualquier procedimiento. Siempre, 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 siempre. No es lo mismo con un paciente que, ay, no me quedó bien la resina y me sigue doliendo, me sigue doliendo, me sigue doliendo. No es lo mismo con un paciente de, está rechazando el implante, está rechazando el injerto, que tú puedes decir, bueno, no pasa nada, paciente, te lo volvemos a hacer o X cosa, que trabajar en rostro y puedas conservar una ceguera temporal, una ptosis temporal, una comisura caída, no sé, al paciente en realidad probablemente en la boca te lo pase, pero en la cara no te va a perdonar. Entonces hay que tener este tipo de consentimientos. Otra de las cosas que yo les recomiendo mucho y que debería ser como que actualmente ahorita veo que ya es como de cajón, es la fotografía digital clínica, ¿no? Ahorita está muy de moda. Bueno, ahorita ya no, pero estuvo muy de moda. Y ya, o sea, creo que casi la mayoría de los odontólogos cuentan con su cámara reflex, sus lentes y su equipo de iluminación. Y si no, les recomiendo mucho que tengan un equipo de iluminación porque esto nos va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, una es la documentación de casos, ¿no? Se va a ver muy bonito que tú presentes tus casos ante otros pacientes y digas, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer y lo hago bien. Dos, ante alguna situación legal, pues ese es tu antes y después, ¿no? Y decir, mira, paciente, así estabas, así te fuiste. Entonces, esto no lo hice yo, o esto sí lo hice yo, o esto ya lo tenías. Y una muy importante también es los detalles. Se darán cuenta cuando empiecen a hacer armonización que los pacientes tienen una alta expectativa de lo que ellos quieren lograr en el rostro y a veces no todos los productos no siempre te van a dar esa expectativa, ¿no? Entonces va a haber muchos pacientes que te digan, es que siento que no me hiciste nada, yo no vi ningún cambio y entonces tú sacas tu protocolo fotográfico, que este es el que yo uso. La configuración de acá abajo yo tengo una Canon y esa es la configuración que siempre uso. Nunca cambio esa configuración para cosas faciales. Siempre pongo mi iluminación a la misma distancia, en el mismo lugar y saco los mismos protocolos para que el paciente, que no importa cuántas veces vaya al consultorio, no importa si es de día, si es de noche, la iluminación y la fotografía siempre va a quedar igual y no hay forma de decir, es que tú aquí la photoshopeaste o algo. Entonces, es importante porque los pacientes encontrarán pacientes que ya se acostumbran a hacerse muchos tratamientos de estos y de repente ya no ven cambios, ¿no? Y es una parte normal de la armonización, pero es importante tener la fotografía, te da un valor agregado y un valor de diferenciación ante los demás, ante los otorrinos, ante los médicos esteticistas, que muy pocos he visto que manejan esto, y nosotros como odontólogos, el ortodoncista, el protesista, pues ya es de cajón, ¿no?
Ahora sí, hablando del Botox o de la toxina botulínica, mejor conocido como Botox, que es la marca, eh, voy a empezar por las arrugas. ¿Por qué por las arrugas? Porque es como que lo que más, es como que a lo que la gente más le interesa, las arrugas, o sea, hablando de pacientes, y por alguna extraña razón, los doctores o odontólogos que no conocen mucho del tema es lo que más les interesa. Y nosotros, si se dan cuenta, en mi justificación odontológica que les puse hace rato, no metí arrugas. Arrugas no es que sea difícil hacerlo, de hecho es un tratamiento bastante simple, hay que saber hacerlo. Por algo lo hacen en los spas y en las estéticas y todo mundo pone Botox en las arrugas, pero las arrugas es una consecuencia del uso terapéutico de la toxina botulínica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que ver que la terapia con toxina botulínica es para corregir asimetrías en una parálisis facial, bruxismo, cefaleas, efectos de estéticos en labios, de tensificar ciertos músculos. Y, sí, quita las arrugas. Así como lo digo, y sí, quita las arrugas. Y eso es algo que se menciona mucho en el curso. O sea, vas a aprender a hacerlas, sí, pero la verdad es que no te casilles ni dejes que te encasillen tus pacientes por el quitar arrugas. Porque tú tienes que manejar la ciencia que lleva esto. Pero hablando de arrugas, que es algo que te van a pedir mucho, pues se clasifican de forma fácil, por así decirlo, en dinámicas y estáticas. Dinámicas son las que se generan por el movimiento, como en esta paciente de 29 años, que vean sin hacer ninguna gesticulación, en un estado pasivo, ya tiene muchas marcas en la frente, en el área de las patas de gallo, en el área de la nariz, sobre todo en el radix, donde se empiezan a marcar ya las arrugas sin hacer ninguna gesticulación. Y por el otro lado tenemos a la mamá de 50 años con arrugas estáticas, que obviamente eso es por envejecimiento natural. Prácticamente es el futuro de la hija, ¿no? Entonces ella lo sabe y dice, no, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a controlar estas arrugas. Pero no nada más es arrugas estáticas y dinámicas, las arrugas también llevan una ciencia. Lo que les quiero mostrar rápidamente son las escalas de valoración y clasificación de arrugas que tenemos que saber para poder hacer una armonización bien. ¿Por qué les digo esto? Porque tienes que documentar cada que te llega un paciente en tu marcaje fotografiado cuántas unidades de toxina le estás poniendo de cada lado, en algunas más que en otras. Si es joven va a ser un baby botox o una toxina reconstituida de diferente forma. Entonces, pero para eso existen clasificaciones y artículos. Esta clasificación de Gonglau se basa en la edad de la aparición de las arrugas, la de Lamperre se basa en el lugar de aparición de las arrugas, la de Hamilton se basa en qué tipo de arruga, si es pliegue, arruga o surco o una combinación, si te lo origina un músculo o piel o músculo cutáneo y qué tipo de etiología te hace, ¿no? Pérdida de la gravedad, expresiones raras. Y la de Fitzpatrick, que es en cuanto a la cantidad de arrugas. Esta clasificación es cuántas arrugas tienes una persona en la cara, porque hay personas jóvenes que no se arrugan o personas más viejitas que parecen jóvenes. Entonces, esta es una clasificación en base a la cantidad de arrugas. Y obviamente ahorita en este webinar nos vamos a saltar la parte de las técnicas. Las técnicas que vemos nosotros son frente, líneas palpebrales, coney lines, glabela, efectos estéticos en labio, platisma, elevar punta de la nariz. Vemos diferentes técnicas con toxina botulínica, diferentes terapeutas, bruxismo. Bueno, véanlas en el videito. Esto es lo que nos vamos a saltar rápidamente. Esto lo vemos en el curso, nos detenemos mucho tiempo en esto.
Bueno, pues ahí tienen. Todas esas técnicas y todas esas clasificaciones y padrones de rátides las vemos en el curso. Em, Existen ya también herramienta y tecnología que nos va a ayudar a estos tipos de tratamientos. Lo que les quiero presentar aquí sería como el aitero de los ortodoncistas, el Tri-Shape de los protecistas, el Palmeca también, pero de las arrugas, se llama Antera 3D. Esto lo que va a hacer es una fotografía 3D de la arruga, diciéndonos si entra en el padrón de ser un surco, ser un pliegue, ser una rátide, y si necesita toxinas, si necesita relleno, variaciones de pigmentación también lo mide. Seguro cuesta lo mismo que el aitero, seguro. Pero bueno, ya existen, ¿no? Mi trabajo es presentárselos. Ojalá lo pudiera tener. Nos vamos a saltar hoy un poquito la historia de la toxina. No viene mucho al caso. Pero lo que sí les quiero mostrar es el mecanismo de acción, porque a partir de aquí vamos a entender varias cosas. Imagínense un estímulo neuronal que llega por medio de las acciones y que este estímulo es la contracción de un músculo, llámese la mano, sonreír o lo que sea, arrugar una frente. Lo que va a hacer es que hay un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que son estos puntitos como azul, que vienen en estas vesículas y que al encontrarse un receptor de su misma línea, es decir, este sistema se llama sistema SNARE, y al ser mismos receptores, la acetilcolina por medio de exocitosis se sale y se impregna en este músculo, y lo que hace el músculo es hacer esta contracción, ¿no? Porque estos receptores permitieron que la acetilcolina o el neurotransmisor saliera e hiciera esta contracción muscular. Lo que va a hacer la toxina botulínica es que va a inactivar o a ocupar el espacio de estos receptores que necesitan las vesículas que traen contenidas la acetilcolina. Por lo tanto, cuando la acetilcolina quiera ser liberada para hacer esa exocitosis, pues no lo van a poder hacer. Van a llegar los macrófagos y van a fagocitar esa toxina botulínica, y su forma de excreción va a ser por medio de la orina. Y es por eso que la toxina botulínica es un tratamiento temporal que tenemos que repetir cada 4, 5, 6 meses, dependiendo del tratamiento, dependiendo de la persona y dependiendo de qué toxina botulínica usemos. Entonces, en las indicaciones ya los vimos hace ratito, en la diapositiva de la justificación ontológica. Obviamente arrugas y peridrosis y todo lo que tengan que ver con estética facial, pero también ya vimos que puede ser para bruxismo, coadyuvante en la cefalea tensional, en ayuda para cirugías y intensificar tejidos, complicaciones de la toxina botulínica. Regularmente nos vamos a topar solo con complicaciones leves, que serían las tosis. O sea, por muy, muy mal que te vaya con la aplicación de una toxina, yo creo que lo más que te puede pasar son tosis de ceja, tosis palpebral, parálisis a lo mejor, asuentación de las bolsas de grasa porque te fuiste muy, muy, muy profundo por querer quitar estas líneas y acentuaste mejor las bolsas de grasa. Entonces, son leves, no hay mayor complicación realmente con esto, y son temporales. Entonces, las marcas, en México sí existen varias marcas, al menos estas son las que yo he encontrado de mayor venta. Xiaomin es alemán, Nabota y Meditoxin son coreanos, Linurace es canadiense, Dysport es creo que Dysport y Botox son de Estados Unidos. Entonces, em, no, no va a haber una toxina, o sea, no hay una preferida, no hay como esta es la mejor de todas. Depende mucho del que la use y depende mucho para qué la quieras. Las toxinas las puedes trabajar de acuerdo al tratamiento que vayas a hacer. Te van a gustar más unas que otras. A mi parecer, no hay una toxina que cumpla con todo o que te sirva para todo.
Entonces es importante ir probándolas, ir conociéndolas, leer bien lo que trae adentro la cajita del comerciante para saber cuántos se van a reconstituir, que si es de 50, de 100 unidades, de 500 como la de Dysport. Yo actualmente estoy muy a gusto con Meditoxin. Es una toxina que me parece bastante buena, es coreana. Linurace también, nada más que Linurace no tiene registro de Cofepris, hay que tener cuidado porque no tiene registro. Xiaomin me parece una toxina botulénica bastante buena, ligera para principiantes de odontólogos que van a poner y para principiantes como pacientes que apenas se van a meter. La verdad es que está como muy padre ponerse Xiaomin. Es muy suavecita para la cara, buenos efectos. En mi parecer dura poquito, pero vale mucho la pena. Y aparte, Xiaomin es la única toxina que tiene que viene con cadena en frío, es decir, que no necesitas refrigerarla para tenerla en tu consultorio. ¿Cómo se hace la reconstitución? Rápidamente vamos a ocupar suero fisiológico, jeringas de 3, 5, 10, 20 mililitros, porque a final de cuentas nosotros vamos a reconstituirla con lo que nos pida la casa comercial. Regularmente son con 1 mililitro. Tú sacas 1 mililitro de suero fisiológico, agarras tu vial que viene en un botecito liofilizado y metes con mucho cuidado el suero y haces una mezcla tratándola bonito y después la pasas a una jeringa de insulina y la jeringa de insulina ya va a venir marcada con las unidades. La aguja que te recomiendo, pues de 4, que es difícil de conseguir, o de 6 milímetros, funcionan muy bien para estas aplicaciones de toxina botulínica. Y pues importante ver estas comparaciones, ¿no? Es lo que te digo, no te cases con una, porque cada una te va a dar como te va a convenir más para ciertos tratamientos o para rendir más. Entonces, cada casa comercial tiene sus estudios y sus artículos de comparativa. Por ejemplo, en este comparan el Botox y el Dysport, que sería como la Pepsi, Coca-Cola, Xiaomin y Maya Block. Esa no se vende en México, la última. Y viene qué casa comercial la hizo, qué tipo de toxina botulínica es. Nosotros sabemos que hay, bueno, no les dije, pero en el curso lo vemos, hay varias cepas de toxina botulínica y hablamos de la A a la D y cada una tiene propiedades diferentes. Nosotros vamos a trabajar solamente con las de tipo A y algunas veces con las tipo B. Viene cuál es el peso molecular de cada una, qué tipo de SNAR es el que atacan, a cuánto hay que refrigerarlas y así van a encontrar cantidad y cantidad de artículos que vale la pena ver para no equivocarnos en cuanto a las reconstituciones y en cuanto a las unidades que vamos a ocupar para los tratamientos que deseamos realizar. Lo que van a ver aquí ahorita es un protocolo, pues sí, un protocolo de tercio superior de esta paciente, la que vimos de 30 años en una diapositiva anterior. Esta fue su primera aplicación. Acuérdense siempre de marcar, para nosotros el marcaje es súper importante, eh, porque son nuestras guías. El marcaje para nosotros es como la guía panorámica, es como si fuera nuestra guía de implantes. Para nosotros marcar es nuestras guías. Siempre, siempre hay que marcar porque es donde nosotros vamos a asegurarnos la distribución del producto, el área de que vamos a trabajar y los planos en los que vamos a estar haciendo esa distribución de los productos que ocupemos, porque a final de cuentas en este video nada más están viendo que se pone toxina botulínica, pero hay pacientes que vienen por toxina y esto y aquello y otro y hay que tener el orden en hacer las cosas. Entonces, como verán, la aplicación no es molesta, la paciente es blanquita, tipo de piel delgada, entonces son pacientes que regularmente es muy probable que quede un hematoma, a veces hasta un edema, pudiera considerarse normal, y ya, procedimiento de 20-30 minutos y listo. Este es un antes y un después de esa misma aplicación a los 7 días, y el resultado para mi parecer fue bastante favorable. Este es a los 7 días. Entonces, así es como ya inició. ¿Se acuerdan de la fotografía de sin expresión y cómo se marcan ya esas arrugas en la frente? Y así es a los 7, 8 días. Misma iluminación y se preguntarán por qué se ve como más oscura, porque efectivamente ella se puso la toxina botulínica para irse a una boda a Los Cabos y regresó, entonces es la misma iluminación,
pero ahí ya podemos ver la expresión del fotoenvejecimiento temporal que tiene por el asolearse en los cabos. Lo que ven aquí es un efecto estético que se hace con toxina botulínica en el filtro, con una sola unidad o media unidad, dependiendo de qué toxina utilicen, para hacer el orbicular del labio superior se contrae menos y libera tensión, por lo cual ustedes van a ver que en una fotografía se ve un labio delgadito y en una fotografía se ve un labio más grueso, superior. Obviamente también la rinomodelación, ¿no? Pero ese es otro show. Eso solo se hizo con toxina botulínica una unidad, son efectos estéticos. Ahora, misma paciente, 6 meses después, ya viene a su segunda aplicación de toxina, ya se le pasó el efecto, pero ya cada vez esas arrugas se fueron haciendo menos marcadas porque la paciente durante 6 meses no ha hecho las arrugas o provocado las arrugas. Y ahora sí, ¿qué más tienes para ofrecer? Pues la rinomodelación. Ahí estamos poniendo unos hilos tensores para ir preparando la zona de la línea nasogeniana, que ella, por tener una piel muy blanquita, por ser muy expresiva, sería una línea que se le marcaría muy joven, y en algún momento ella me diría, necesito relleno de línea nasogeniana. Entonces lo que estoy haciendo ahí es preparando la zona para que en un futuro, cuando me toque poner ese relleno, utilice el relleno lo menos posible y ella tenga una larga vida de armonización orofacial antes de que le digamos ya no más. Ahí vemos la foto, el marcaje. Y lo que van a ver ahorita es un video donde viene su tercera aplicación. Es decir, estamos yéndonos 1 año y medio después a la primera aplicación de su toxina botulínica. Y esta vez fue corrección de sonrisa gingival. Está la tercera aplicación ya en tercio superior.
Ahí aprovechamos y le pusimos a los ortodoncistas unos puntitos de toxina para su control de acné. Perfecto. Bueno, y este es uno de los tratamientos que nosotros como odontólogos podemos hacer. La corrección de sonrisa gingival o sonrisas altas. Obviamente aquí hay que ver mucho el tipo de sonrisa, si es sonrisa anterior, si es sonrisa posterior, los milímetros, sondear los milímetros que necesitamos para detensificar. O sea, hay muchas cosas de detalle que hay que ver aquí, pero prácticamente esa es la parte en donde nosotros podemos trabajar también como odontólogos. Ahora pasemos a la parte de ácido hialurónico, que sean los rellenos. En esta ocasión, si es relleno, lo vamos a trabajar nuestro plano de infiltración va a ser estos cojinetes que les mencioné al principio. Tenemos 14 cojinetes. Estos que ven en puntilleo, por ejemplo, el medio y el medial, el de Bichat, Joule superior e inferior, son estos que ven como rellenos de amarillo. Estos rellenos de amarillo es grasa que el paciente regularmente se quiere quitar, como la papada, las Joules o las de Bichat. Y el que está punteado es regularmente cojinetes de grasa o zonas que el paciente quiere rellenar, como son los malares, el pómulo, líneas nasogenianas, el mentoniano. Entonces, todo lo que tenga que ver con relleno, nosotros lo vamos a tener que poner en un plexo de grasa, ya sea la grasa superficial, que es la móvil, o la grasa profunda, que sería la fija. Eso depende de qué queramos hacer y con qué ácido hialurónico queramos utilizar. También aquí tenemos ya tecnología a nuestro alcance, como estos escáneres faciales para hacer proyección de tratamientos o para hacer documentación en la historia clínica. Tienen muchas funciones. La verdad es que las versiones gratuitas te limitan mucho, pero la primera es Nexus, la segunda es Velus 3D y son escáneres de smartphone. Ahí está procesándose. Y ahí le podemos dar efectos de rino. Hay que tener cuidado porque no podemos... Sería muy arriesgado decirle a un paciente, mostrarle a un paciente en una proyección digital cómo pudiera quedar si corremos el riesgo de a lo mejor no alcanzar esa proyección que nosotros mismos hicimos. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero realmente las imágenes son bastante cercanas a la realidad. El ácido hialurónico es un glicosaminoglucano presente en todos los tejidos del cuerpo, matriz extracelular y vasos sanguíneos de revestimiento. Esta cadena que ven arriba del ácido hialurónico, imaginémonos como unas microesferas que hacen atracción de agua. Esa es la función del ácido hialurónico natural en el cuerpo que vamos perdiendo. Este ácido hialurónico
yo les quiero poner un ejemplo. Si yo les dijera, imagínense estas moléculas o estas esferas de ácido hialurónico en la cara, como bueno, ya no en la cara, en una jeringa, como estas esferas de las alberca de pelotas de niños, de colores. Y yo les digo, a ver doctor, agarra estas esferas y pásalas a esta otra alberca, pero pásalas todas de un jalón. No van a poder porque tú las vas a agarrar y se te van a estar cayendo. Bueno, el ácido hialurónico que nosotros utilizamos en la cara tiene unos puentes de unión que se llaman puentes de BDD. Estos puentes se conocen como el cross-linking de un ácido hialurónico o el reticulado del ácido hialurónico. Y es lo que le va a dar al ácido hialurónico la propiedad de poder unir esas esferas por estos puentes y que tú puedas lograr pasarlas de un lado a otro de un solo jalón. En cara de que nos sirven que entre más puentes o más cross-linking o más reticulado tenga este ácido hialurónico, tiene una viscosidad o una propiedad de gel mayor que otro y nos va a dar el volumen que deseamos, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Regreso. De cómo nosotros rellenamos, por ejemplo, ese volumen de ácido hialurónico. Elevamos esa parte de la piel o elevamos esa zona. Empiezan a liberarse también estas esferas de ácido hialurónico que van a traer puentes naturales de colágeno y elastina que se fueron perdiendo, haciendo una estructura más fuerte de esa zona. Vean, se van atrayendo y luego también son eliminadas fagocitadas por los macrófagos, dejándonos estas redes de colágeno natural. Por eso es que las personas, obviamente, al obtener un relleno, tienen un resultado inmediato, pero a la larga también se les va formando un resultado natural sobre la piel. Y más si estos ácidos hialurónicos tienen propiedades como meterles además reestructurantes de piel y en cantidad de cosas, ¿no? Entonces, estas son las formas del ácido hialurónico: liofilizado, líquido, gel, y aquí hay muchos artículos donde les pueden explicar bien todo esto de los puentes del BDDE, mejor conocido como cross-linking o reticulado. Por ejemplo, estos fibroblastos que ven aquí, vean cómo en la foto A, este cross-linking, este BDDE, los hace más unidos que en la foto B, que no tiene esa presencia de esos puentes. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder trabajar en una cara con toxina o con ácido hialurónico, tenemos que conocer algo muy importante, que sería el espesor de la piel, porque esto sería nuestra primera entrada a saber si es un ácido hialurónico y para hidratación o para arrugas muy finas. Sabríamos que nosotros tenemos que trabajar sobre la piel, y entonces, dependiendo de la zona a trabajar, es la profundidad de la piel. Si nosotros nos vamos a ir más profundo a nivel muscular porque estamos trabajando toxina, entonces ya por ahí sabríamos cuánto tenemos que meter la aguja para saber que acabamos de atravesar piel y cuánto nos falta para el músculo, y así sucesivamente si queremos llegar al plano de grasa. La pregunta que siempre hacen es: ¿cuánto tengo que meter la aguja? Pues esta es la respuesta. Al menos si lo vas a meter en una zona de malar, mínimo 2.78 solo te está dando el espesor de la piel, y luego échale 2 milímetros de músculo para llegar a grasa. Entonces tienes que meterlo mínimo unos 8 milímetros para llegar a ese plano, y así nos vamos a ir yendo. Entonces la cantidad de producto y profundidad de la infiltración determina la deformidad de la zona. Entre más profundo te vayas a un plano de la piel de los 5 que les hablé al principio, más hacia periósteo te vayas, a la parte móvil, pues más producto necesitas si tú quieres dar un efecto de volumen. Ya hay muchas técnicas donde nosotros podemos meter un tipo de relleno con un reticulado específico a un plano, y en un plano intermedio de grasa superficial otro tipo de relleno. Es decir, en un mismo pómulo yo pudiera meter Ultra Deep o Ultimate, que es de la línea de Tiosal, hasta el periósteo, y dejando yo creo que unos 8 milímetros de profundidad, poder dejar en un cojinete de grasa un RH2 o un RH3, que es un ácido hialurónico para movimiento. Ahorita lo vamos a ver. Agujas contra cánulas, dependiendo de la zona del tratamiento, dependiendo de la habilidad del doctor, dependiendo del producto. Habrá quien le gusta hacer todo con agujas, habrá quien haga todo con cánulas.
Yo la verdad soy de hacer lo de aguja, lo que es de aguja, y lo de cánula, lo que es de cánula. Técnicas de infiltración, hay varias, de punto, de bowl, de retroinyección, cruzada, abanico, de red. Eh, Algo que preguntan mucho los pacientes y los doctores, porque también son pacientes, es ¿cómo hago? O sea, yo no quiero, yo quiero evitar que se me formen estas bolas o que dejar a mi paciente con bolas. O el mismo paciente va a decir, es que yo no me quiero poner porque me da miedo quedar como Alejandra Guzmán, este, o como Alfredo Palacios o cosas así. La verdad es que esto pasa porque son personas que se meten un material de relleno, no se esperan el tiempo necesario para que se metabolice en el cuerpo y volverse a meter ese relleno en esa área donde el cuerpo ya se capacitó para tener un volumen. Y cuando ellos en el transcurso, en ese periodo, por decir que un ácido hialurónico en pómulo te dure 12 meses, a los 7 meses ya ven que empieza otra vez esa gravedad a notarse en el pómulo. No se ha quitado por completo el efecto, pero ya se empieza a notar que el ácido hialurónico empieza a perderse y son pacientes que no se esperan a la siguiente dosis al año y se meten una dosis sobre una dosis que todavía estaba o empiezan a meterse materiales no reabsorbibles, hidroxiapatitas y cosas así. Entonces pasan este tipo de situaciones. O el tipo de ácido hialurónico que les inyectan son ácidos hialurónicos muy duros, muy fuertes, en zonas donde hay movimiento y el movimiento no respeta la dureza y se vuelven como estas bolas que ven aquí. Entonces, les quiero poner un ejemplo de cuánto nosotros cuando hacemos un tratamiento de armonización, nos podremos llevar 2, 3, 4 jeringas, no normalmente, ¿no? Casi regularmente usamos una, dos, habrá tratamientos o full face donde te avientes 6, 7, pero estas 6, 7, 8, 3, 4 jeringas, se escuchan muchas jeringas, pero en realidad lo que quiero que vean es qué cantidad es en una cuchara normal. Fíjense primero cuánto es una sola jeringa de 1 mililitro en una cuchara. Con eso haces maravillas. Ahora imagínate 15. ¿Vieron? O sea, si yo te digo, vamos a ponerte 15 jeringas en la cara, te vas a manejar luego que te voy a dejar una Alejandra Guzmán en la cara, un Alfredo Palacios. Pero no, o sea, 15 jeringas no es mucho. Obviamente no hay tratamientos de 15 jeringas. Bueno, sí hay, porque debe haber gente que lo paga. Pero sí, te avientas 3, 4, 5, 2, lo normal, ¿no? Esta es la línea que yo manejo, la de Tioxan. Tioxan es la marca, Tiosal es la línea de ácidos hialurónicos. Está el Redensity 1 para hidratación, el Deep Lines que ya trae como un reticulado bajito para líneas de expresión mínima, el Ultimate que es como para hacer mentones, pómulos ya muy profundos, Ultra Deep para hacer una rinomodelación, igual perfiloplastías, tiene su línea específica de Kiss, de labios, Redensity 2 que es para ojeras y aparte trae reestructurante y multivitamínico de piel. Si se dan cuenta, a mí me gusta esta línea de Tiosal porque Tiosal para empezar aquí estamos 7 tipos de ácido hialurónicos específicos para cada área. Regularmente las otras marcas solo te manejan 3 líneas, ¿no? Una línea ligera, una línea intermedia y una línea pesada. Y con o sin lidocaína. A mí lo que me gusta mucho de la tecnología de Tiosal es que se preocupa por cada una de las zonas que vas a trabajar y les mete componentes específicos de cada una de ellas. Y por si fuera poco, bueno, este cuadrito pues nos refleja aquí cuánta concentración de ácido hialurónico si hay reticulado o no. Por ejemplo, el Redensity 1 no es reticulado y trae un complejo dermoreestructurante. Te va poniendo en qué plano tienes que trabajarlo. Este va en dermis superficial, este va a dermis superficial a media, dermis profunda, este ya llega a periósteo. Estos de que dan volumen ya llegan a periósteo. Y así, ¿cuánta duración? 6 meses, 9 meses, 12 meses. En mi experiencia duran un poquito más de lo que dicen ellos, pero es lo que ellos ponen.
Y también tienen la línea de RHAs, que son superácidos hialurónicos, especializados para estas zonas de donde hay que hacer movimiento. Para que me entiendan mejor, les traje un video, les pongo un video aquí. Vean esa zona de contracción entre el cigomático medio y medial y el elevador del labio para hacer ese efecto de pómulo. Ese ácido hialurónico permite esa versatilidad en cuanto al compactarse o estirarse. Son ya ácidos hialurónicos especializados. Uno de los grandes miedos del ácido hialurónico son las necrosis. Necrosis de nariz, necrosis de labio. No voy a hablar mucho de esto ahorita por el tiempo, pero pónganle en Google necrosis por rinomodelación y les van a salir cantidad y cantidad de casos, algunos más trágicos que otros, algunos no tanto, pero ese es el mayor miedo que nosotros tenemos como armonizadores, el que nos lleguen a pasar cosas, el que nos pasen situaciones que no podamos controlar. Déjenme decirles que para eso nos estamos preparando, para eso ustedes van a tomar un buen curso. Y en ácido hialurónico tenemos un corrector, por así llamarlo, que se llama hialurodinasa. Esta es una enzima soluble responsable de la degradación enzimática de los glucosaminoglicanos, y ya vimos que eso también es el ácido hialurónico, y lo que va a hacer es romper esta estructura molecular que tiene. Vean, por ejemplo, este es el vial de hialurodinasa ya preparada. Esto es una jeringa de 1 mililitro que van a poner ahí en el espejo de Radies, si no me equivoco. Y lo que hace la hialuronasa no es desaparecer, o sea, no lo desaparece, no lo degrada. Rompe estos puentes y las moléculas se separan, entonces se vuelve líquido. Y al ser líquido, esa hialuronasa permite que la necrosis, si era por compresión o por oclusión, se pase. La necrosis puede ser por compresión porque estás metiendo mucho producto en un espacio donde no estaba tan preparado para tanto volumen y estás presionando vasos sanguíneos y se te está necrosando ese tejido, ¿no? O por la mala suerte de darle justamente dentro de un vaso y lo ocluiste y empiezas con ese tipo de situaciones de necrosis. Sea necrosis por oclusión o por compresión, la hialurodinasa hay que trabajarla con cuidado porque también va a degradar el ácido hialurónico propio del paciente, ¿no? Siempre la pregunta es, lo vemos en el curso, pero siempre la pregunta es ¿cuánta cantidad? ¿Cuánta reconstitución? Eso depende mucho de lo que tú quieras hacer. Hay pacientes que vienen que tú no necesitas, a lo mejor te pasaste de producto, quieres hacer una sobrecorrección y le pones poquito, o quieres deshacerlo por completo. Técnicas para rellenar, que si frente, glabela, surcos nasogenianos, todo lo que se quieran imaginar, lo vemos en el curso. Técnica de rinomodelación de París, técnica de rinomodelación de He, perfiloplastías, pómulo, nariz, labio y mentón. Bueno, lo que le quiero mostrar aquí, ya vamos a terminar, son algunos casos de modificación del ángulo nasolabial o rinomodelación con ácido hialurónico. También es de los tratamientos que más se van a pedir.
tratamientos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado porque la nariz en cuanto a rellenos, la nariz, la glabela y los labios es como zonas de mucho peligro. Entonces tenemos que dominar bien las técnicas y los productos para poder tener unos buenos tratamientos. Em, Podemos hacer este tipo de ojeras. Hay que analizar la ojera, obviamente, porque hay ojeras que son ya exclusivamente de cirugía, pero hay situaciones en las que podemos rellenar sin ningún problema. Este, Líneas de marioneta, aunque ya me acordé y este paciente no se rellenó con ácido hialurónico. Lo que ustedes ven aquí con esta línea de marioneta es APRF líquido, es decir, se extrajo su propia sangre, se centrifugó en un protocolo donde nos diera alta cantidad de fibrina en forma líquida con células de regeneración y se infiltraron en esas líneas de marioneta. No sé por qué la puse aquí, pero honestamente no se rellenaron con ácido hialurónico, están rellenadas con APRF. Entonces, yo lo que les quiero mostrar ahorita, pues es darle las gracias por la atención prestada a a estos pequeños minutos de webinar. Es difícil resumir un curso de 2 o 3 días, que es el que tenemos, en 2 horas, pero creo que se entendió bastante bien. Ahora tienen un panorama de lo que se puede hacer en la odontología con la armonización orofacial, bien hecha. Sé que hay muchos cursos, este, unos muy baratos, otros no tan baratos. Mi recomendación es, o sea, tomen todos y comparen, tomen la mayor parte de cursos que puedan de armonización. Habrá tips que yo no les di, tips que les van a gustar más de otro, o técnicas que de otro doctor que la mía. La verdad es que prepárense mucho para que si esto en algún momento se vuelve una especialización, poder tener nosotros con qué ampararnos y poder certificarnos en algún momento. Entonces les voy a dejar mis redes sociales, ahí publicamos las nuevas fechas de los cursos, cuándo sale el curso de PRF con Chema, cuándo sale el curso de armonización con Eli o con Geraldine. Publicamos casos, resolvemos dudas. Y pues en estos tiempos de crisis por el coronavirus, mi recomendación es no salgas de casa. Por eso les quise regalar estas 2 horas de tiempo de webinar y pues obviamente agradeciéndoles a los que la vieron completita, pues que también me regalaron esa atención prestada hacia lo que hago. Y cualquier cosa, doctores, pues estoy para servirles. Y pues ya, muchas gracias.